Muy bien, ahora sí tenemos al doctor. Doctor, ¿cómo se encuentra usted? Muy buenas noches. Como siempre, un placer tenerlo en el programa. Él es nuestro embajador de la paz, muy conocido y muy querido. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches, Mercedes. Qué gusto estar nuevamente en tu programa. Y bueno, aquí dispuesto a contestar las preguntas que tienes a bien poderme hacer. Doctor, hemos visto en la presentación de una demanda de amparo y una medida cautelar, la cual ha sido amparada, la cual ha sido tomada, ¿no?, a bien por el Poder Judicial, producto del cual pues se ha tratado de paralizar las elecciones de los futuros miembros del Tribunal Constitucional, de los tribunos, y queremos preguntarle qué opinión le amerita usted, doctor, desde el punto de vista constitucional. Bueno, en realidad a mí me parece un despropósito, un amparo de este tipo que pretenda suspender el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, que por cierto es una atribución que la Constitución le reconoce al Poder Legislativo, en este caso al Congreso de la República. De tal forma que desde el inicio esta demanda, yo diría, no cumple ni siquiera con los requisitos de forma ni de fondo, de tal forma que la jueza constitucional, en este caso provisional, debería haber rechazado de plano, ni siquiera debería haberlo admitido, ¿sí? Porque en materia de amparo, obviamente la legitimidad activa, es decir, la legitimidad para obrar, quien tiene capacidad para presentar una demanda es la persona que está afectada en sus derechos fundamentales, es decir, la persona agraviada y en su defecto su representante con autorización del agraviado. Y esto no ha sido el caso, porque una tercera persona ajena al proceso de elección de los magistrados presentó la demanda, ¿no? Y lamento que sea un colega que teniendo los conocimientos cometa un error de este tipo. Y obviamente, o sea, lo más sorprendente es que la jueza acceda a este pedido de la demanda de amparo y la medida cautelar, cuando en realidad es una abierta intromisión a una potestad constitucional del Poder Legislativo. Desde ese punto de vista, me parece un acto que vulnera el principio de división y equilibrio de poderes, la autonomía de un poder, que en este caso es el Poder Legislativo. Y más aún, otro detalle más, no hay que olvidar que el anterior Congreso fue cerrado por el expresidente Martín Vizcarra bajo el pretexto de no existir las garantías y la transparencia del caso para efectos de elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, a los 6 miembros que faltan. Y con la promesa de que el nuevo Congreso, es decir, el actual, el vigente, debe ser quien elija a estos miembros del Tribunal Constitucional. Han pasado ya buen tiempo y este proceso inició hace 10 meses, de tal forma que no es una elección express, ¿no? Es en realidad el legítimo derecho que tiene este órgano para elegir. Que no se pongan de acuerdo, que no alcancen los 87 votos, perdón, 87 eso es otro tema. Pero que alegremente una jueza pueda invadir, ¿no?, la autonomía de otro poder bajo el criterio que el juez tiene capacidad para emitir una resolución, sí, tiene capacidad, pero en el marco de sus atribuciones y además respondiendo a la naturaleza del proceso y de la demanda. Una demanda de amparo para nada tiene que ver respecto a las observaciones sobre las facultades que están establecidas en el reglamento del Congreso.
El proceso de amparo lo que hace es proteger derechos fundamentales de la persona, ¿no? Y en todo caso, si hubiera sido el caso de presentar una demanda, quienes hubieran tenido la capacidad para obrar, es decir, para presentar una demanda, hubieran sido los postulantes para ser magistrado del Tribunal Constitucional. Pero incluso en ese supuesto hubo un periodo de tachas que no hubieron ninguna observación y en consecuencia el proceso corrió de forma regular. Entonces, a mí me parece que hay una pretensión extra jurídica porque es la misma jueza que precisamente emitió un recurso, una resolución para efectos de evitar, a través de una medida cautelar, que el Colegio de Abogados pueda elegir precisamente a su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ¿a qué se está jugando? Es decir, aquí no hay una pretensión jurídica y más aún no hay una pretensión de respetar las reglas del debido proceso y además los principios del Estado constitucional y democrático de derecho. Y eso hay que decirlo de forma tajante. El que sea una Doctor autoridad Ricardo, judicial... Sí. Sí, queríamos hacer una consulta, sí. Tenemos que por 87 votos, pues, no se ha logrado continuar con ese proceso de elección, pero seguramente en los próximos días van a tratar de elegir a los que queden, porque ya han sacado fuera de carrera, por ejemplo, al doctor Calle, al doctor Ollarse, porque no han obtenido el puntaje necesario, ¿no? Y también han titulado de una u otra manera. Entonces, ¿qué es lo que se espera? ¿Realmente el Congreso elegirá a los miembros? O sea, ¿se irá eligiendo a los miembros del Tribunal Constitucional pese a esta demanda de acción de amparo y medida cautelar? ¿O usted cree que se subsane la apelación y en una segunda instancia se llegará? ¿Tendrán tiempo para ello? Yo creo que no necesita de ello el Congreso de la República, porque en principio yo creo que esta jueza ha prevaricado, ¿no? Toda vez de que está, digamos, excediéndose en sus facultades y como tal, ella está en falta, porque está cometiendo un acto inconstitucional, contrario a la Constitución y, digamos, aprovechándose de su condición de jueza para cometer un acto arbitrario. Desde esa perspectiva, yo diría, de saque, esa resolución es abusiva. Y claro, alguien dirá, pero bueno, así sea abusiva, sea contradictoria, igual se tiene que cumplir las resoluciones judiciales. No, un momento. Es como que si un juez civil determine la privación de la libertad de una persona, esa persona no está obligada a acatar esa resolución, porque está dentro de las competencias de ese juez. Y lo mismo ocurre respecto a este caso, ¿no? Esta jueza se ha excedido, ¿no? Está prácticamente poniendo en jaque el sistema democrático. O sea, no es cualquier medida, es de la magnitud de la medida que tomó el presidente Vizcarra al cerrar el Congreso, que fue un acto inconstitucional y para mí, como ya le dije en otro de tus programas, fue un golpe de Estado y que lamentablemente contó con el aval del Tribunal Constitucional. Esas son las consecuencias, ¿no? Mañana más tarde, con el próximo Congreso, si es que este no elige a los miembros del Tribunal Constitucional por falta de los 87 votos, van a salir con lo mismo. ¿Aquí qué hay? Hay una pretensión política de algunos grupos que a lo mejor por estar en minoría lo que hacen es bloquear toda posibilidad de que el tribunal tenga los miembros renovados necesarios para que pueda sesionar como corresponde. Entonces, no hay transparencia. Doctor, hay juegos para usted, los candidatos que se han presentado, disculpe, para usted los candidatos que se han presentado
digamos, tienen el perfil, son los idóneos en cuanto a lo que viene a ser su trayectoria, su bagaje cultural, académico, moral, ético? Mira, yo no estoy en condiciones para juzgar y evaluar a un colega. En consecuencia, asumo que ha habido un reglamento y esa comisión se ha ceñido a ese reglamento y en consecuencia ha evaluado de forma estricta a cada uno de los candidatos. Yo he visto en esa relación distinguidos constitucionalistas, en algunos casos hasta gente joven que maneja temas constitucionales, probablemente unos más que otros, y respecto a su trayectoria ética, yo en ese campo desconozco porque no es mi labor hacer esa evaluación. Para eso está esa comisión. Y asumo que desde el total, creo que eran cerca de 60 que se presentaron, pasaron 15, ¿no? Y de esos 15 iban a pasar 6. No sé si logran el día de mañana elegir a esas 6 personas, porque para ello requieren, repito, los 87 votos. Es un tema de votos, ¿no? Si logran consensuar, quizás puedan llegar a esa cantidad de votos. Hasta hoy día, el que tuvo la mayor votación fue uno de los colegas abogados que tuvo 83 votos. Le faltó 4 votos para llegar a los 87. Mañana lo lograrán, no lo sabemos. Y si no lo logran, no importa. Aquí lo más importante, valga la redundancia, es el respeto a la autonomía del Poder Legislativo. Porque si hoy nuevamente se permite que pase ese atropello del Poder Judicial, como en septiembre del 2019 lo hizo el Poder Ejecutivo, mañana va a ser otro poder y aquí no pasa nada. Es decir, estamos cayendo en la anarquía. Eso no es democracia, eso no es Estado constitucional. En un Estado constitucional lo que prevalece es el respeto irrestricto a la Constitución. Los poderes del Estado se deben a la Constitución y le deben respeto a la Constitución, y además las normas de menor jerarquía también se supeditan a la Constitución. Si eso no entiende una jueza, entonces pienso que eso no es su rol, no es su lugar es en otro lugar, en otro espacio. Pero una jueza constitucional o un juez constitucional debe ser una persona que entienda claramente qué son derechos fundamentales, qué son funciones y atribuciones, qué son conflictos de competencia, qué son conflictos de tutela de derechos, qué son conflictos de control normativo. Si no lo tiene claro, entonces, ¿qué hace ahí? Una demanda, no saber calificar una demanda de amparo es en realidad vergonzante, es una cosa vergonzosa. Y mira hasta dónde se puede poner en riesgo la propia vigencia de la democracia, esta democracia ya alicaída, frágil, lejos de cuidarlo, ¿no? Lo que estamos haciendo es prácticamente mandarlo al abismo, y eso me parece una total irresponsabilidad. Doctor Ricardo Velázquez, como siempre le agradecemos el habernos recibido esta noche. Son posiciones, tenemos algunos constitucionalistas que dicen que está bien, otros dicen que no, pero en eso está el principio de la tolerancia y de escuchar los criterios para poder aprender. Este es un programa, y como lo manifestaba, en el cual, y usted lo sabe, le damos cabida a todas las personas para que así el televidente aprenda y sepa y diga por qué, porque sí, por qué no. Y dentro de un ratito vamos a tener también como invitado al doctor Walter Ayala González para que nos diga cuál es su posición, porque justamente es un debate académico. Qué interesante cuando vemos a un reconocido constitucionalista como usted, muy querido, catedrático, ¿no? Ricardo Velázquez, embajador de la paz, ¿no? Diciendo una posición, y la tolerancia es, vamos a escuchar al doctor Ayala qué nos va a decir, y nuestro siguiente invitado también nos tendrá que decir algo más, pero eso es parte del programa, y es parte del periodismo. Simplemente no criticar a nadie, ¿no? Al contrario, preguntarle, hablarle, porque ese es un debate, y eso es hacer cultura en televisión.
Doctor, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Gracias, Mercedes, de eso se trata. Lo que sí debo decirte es que yo no respondo a ningún interés político. Yo vengo aquí a hablar por mandato de mi conciencia y de mi formación constitucional. Y yo no estoy recorriendo por todos los canales de televisión promovido por algún grupo de poder económico o político defendiendo un interés particular. Aquí el interés que me invoca o que me convoca es la defensa del orden democrático constitucional, la defensa de los principios y valores democráticos. Te agradezco nuevamente por tu amplitud, por tu, yo diría, lógica plural y democrática de tu programa, y desde luego me solidarizo con tu persona porque sé de tu trayectoria y de tu transparencia y además de tu ética profesional. Buenas noches, Mercedes, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo Velázquez. Como siempre, un placer tenerlo acá.